Podcachitos, trocitos de vida en podcast. Un programa de la red pabellonauricular.com con Pedro Sánchez. Te llamas madre, aunque en realidad todos te conocen como Angelita. Pero para mí eres madre, mamá, normalmente ama. Ama, una palabra que donde tú naciste significaba otra cosa. Quizás dueña, señora, jefa, para la que trabajar limpiando, o ordenando, o planchando, o cocinando. Pero ahora eres ama sin ser ama de nadie, dueña de ti misma, aunque sigues dándote. Sin embargo, Angelita te va bien. Al parecer, analizando la ansiedad con mi terapeuta de cabecera, es posible que uno de mis primeros recuerdos de ti es que ibas a morir. Gracias a Dios no ocurrió, aunque pudo pasar. Era, de hecho, lo más probable. Las operaciones a corazón abierto no eran una buena cosa en 1971. La cirugía a corazón abierto consiste en abrirte el pecho y apartarte las costillas con una pieza en forma de L. La técnica que te aplicaron era estadounidense. La esperanza de vida en aquel momento aún era escasa después de 3 años pasada la operación. Toda la sangre del cuerpo se hacía circular a una máquina de bypass para poder operar el corazón parado. pabellonauricular.com, red de podcasting. Tú ya sabías que había riesgos, que nacernos a mi hermana y a mí, aunque no en ese orden, podía llevarte. Podía conducirte como decía Gamoneda, como un anciano ante una senda vacía, por donde nadie regresa de la ciudad lejana, solo el viento sobre las últimas huellas. A tus 17 años, en 1964, ya te dijeron que tu corazón no estaba para esfuerzos. Y sin embargo los hiciste. 2 partos, empezando por el mío. Hace ya casi 48 años. Mi hermana y yo te costamos una válvula mitral y un implante en una aorta estenosada. Si mi primer recuerdo, ese que yo conscientemente no recuerdo, fue que te ibas al hospital para morir, mi recuerdo fotográfico es un niño de blanco. En una foto de blancos, negros, grises, en la puerta de un pabellón de hospital de ladrillo rojo, construido en un estilo inglés modernista, tan de aquel Bilbao de finales de los 60, en el siglo XX, en el pasado siglo. Había ido a buscar, yo, con mis 3 añitos, a una madre ahuciada. A una madre ahuciada que apenas unos días, unas semanas antes estaba completamente desahuciada. Mi recuerdo debía cambiar, aunque no lo debió hacer, porque la muerte siguió acechando desde las sombras. No una muerte real, sino la muerte en la imaginación de un niño que crecía pensando en morir, consciente de esa finitud desde demasiado pronto. Cuando en mi propio corazón escucharon los rastros de tu herencia, soplando, todo se me revolvió. Eran 2, en la sístole y en la diástole, los 2 movimientos del músculo que más ha movido mi vida en estas casi 5 décadas. Auricular, ventricular, auricular, ventricular, auricular, ventricular, auricular, ventricular. Me aprendí en una clase intensa de medicina que los soplos del corazón son ruidos patológicos y los percibe a la auscultación con el estetoscopio el médico. Se originan por motivos diversos. En mi caso, al parecer, era que estaba conectado mi corazón por dentro. Había una especie de conexión interventricular. Y ahí mi sangre venosa y mi sangre arterial
se mezclaban con bastante poco sentido. Parece ser que mi ventrículo y mi aurícula se comunicaban, como si comunicarse fuera malo, en un mundo en el que las personas se hablan para oírse ellas, no para escuchar a los demás. Pero bueno, al parecer aquel tipo de comunicación no era tan deseable. 8 años me tiré soñando pesadillas. Cada verano esperando el último. Después de saltar a la goma y cazar sapaburus, ir a bañarnos al río, allá al norte de Burgos, en la comarca de las Merindades, una zona despoblada, preciosa, verde, donde por la noche había que tirar de manta en pleno agosto. Después de todo aquello, de un verano idílico, tocaba la revisión anual. La jodida revisión anual. La revisión tenía lugar un centenar de metros más arriba del estadio de San Mamés. Donde los leones del fútbol rugían, mi corazón soplaba. Y sus paredes interiores se hablaban, murmuraban más de la cuenta bajo el frío de un estetoscopio. Fueron 8 años de miedo, de mucho miedo. Desde los 8 en que el doctor Rey Baltar sentenció que antes del desarrollo debería hacerme un cateterismo, hasta los 16 años en que me dieron el alta. Se trata de una técnica que se lleva a cabo con anestesia local, introduciendo el catéter a través de una pequeña incisión en la piel de la ingle o en la piel del brazo. Me lo querían practicar para diagnosticar una posible valvulopatía como origen de mis soplos. 5 años después, solo 5 años después de que papá y tú pasasteis el sufrimiento de tu propio cateterismo. 5 años después, el sufrimiento parecía que iba a tener continuidad en vuestro niño de 8 años. Cateterismo. Ese nombre siempre me ha sonado espantoso. No entendía por qué el nombre del médico, Rey Baltar, parecía recordar a las Navidades y a los regalos, y el nombre de la técnica del catéter me recordaba a la religión y el catecismo. Esa rapidez de lógica tan absurda, tantas veces me ha llevado de allá para acá a hacer relacionar palabras unas con otras. Bueno, esa lógica absurda que me puede tener horas confeccionando una playlist en Spotify, relacionando una canción con otra. Esas relaciones que se extraen de zonas de mis recuerdos que no son conscientes, que yo no manejo. Una capacidad esta, la de relacionar todas estas cosas, que yo pienso que tiene que ver con la memoria RAM de las computadoras. La facilidad no tanto para almacenar memoria, que a veces tengo la memoria de un pez, sino la velocidad, la rapidez para mover datos dentro de mi cerebro, sacándolos desde las zonas oscuras a la luz de mi lenguaje. La misma facilidad que a veces se convierte en verborrea. Esa verborrea que es semiculpable de mi gusto por hacer podcasting. En fin, esas cosas que tanto me definen. Pero yo tenía 8 años y tú estabas conmigo en una consulta de la planta sótano del pabellón Alonso Allende del Hospital de Basurto, en el barrio de Basurto, en Bilbao. Un pabellón para la época moderno, de esa arquitectura franquista del desarrollismo que solo era una ampliación de los 15 pabellones de estilo modernista clásicos del Hospital de Basurto que se hicieron en 1908. Estábamos, como te estaba diciendo, en Basurto, en el mismo pabellón al que te condujeron a morir en una mesa de operaciones 5 años antes. Rey Baltar me auscultó. Me pidió que siguiera el ritual habitual en estos casos. Coge aire, no respires, respira. Respira con la boca. Más fuerte todavía. Que me mareo. Mira, quizás allí empezaron. Los mareos, digo. Pero bueno, eso
ya vendrá. Lo de los mareos tendrá su propio episodio. No fue tanto tu rechazo o tu miedo como la rabia y la negación de mi padre, tu marido. Vino del trabajo antes de irse al otro trabajo, al trabajo de la tarde. Golpeó la mesa y gritó como un energúmeno. La ecuación de su bronca y tus lágrimas de la consulta, para mí, sumaban miedo. Pensé que no era bueno. De hecho, pensé que era muy malo. Y la opción de no seguir el consejo del médico la agrupé en ese pelotón de negaciones habituales de papá. No era muy tranquilizador. Para mí no lo fue durante los 8 años siguientes. Y tras el alta la verdad es que tampoco. Aquella consulta con recomendación de cateterismo acabó 12 años más tarde en una clase de psicopatología de la universidad, en Vitoria, de manos de un profesor que enumeraba los síntomas que el DSM-3, entonces era el DSM-3, recoge para un trastorno leve en el que me reconocí inmediatamente. El recuerdo de Rey Baltar se fue esfumando, aunque la piedra había hecho una pequeña fisura en el cárter de mi motor. Supongo que una fisura del tamaño de los 2 soplos, uno por cada fase del latido de mi corazón. Yo había nacido 3 años antes de tu operación y 6 meses después de tu boda con Aita. Todo el mundo le había intentado convencer al hombre, aquel apuesto impaciente andaluz con el que me habías concebido, para que se pensara eso de casarse con una mujer enferma a la que los médicos pues no daban muchas esperanzas. La verdad es que pienso que quizás en la familia ya entonces pensaron que ninguno de los dos sobreviviríamos al parto. Ni tú ni yo. Mientras le intentaban convencer a papá como si él no estuviera enamorado de su extremeña, después de tantos paseos y conversaciones sentados en las escaleras delante de vuestra casa, que cumplían la función de gradas del frontón del pueblo. Allí, donde hoy está el moderno frontón cubierto, y entonces se encontraban unas casitas bajas, de color blanco, que de cuando yo las recuerdo, pues la verdad es que ya estaban bastante desfasadas con respecto al entorno de pisos altos. En la Plaza de la Cruz, en un lateral junto al ayuntamiento y las escuelas. Nunca volvisteis a vivir más céntricos, esa es la verdad. Hablo de vuestra casa, pero en realidad hablo del edificio. Cada uno vivíais en la vuestra, claro. Papá no dudó y se casó contigo. Como eras una mujer de familia religiosa por parte de madre, no osaste casarte de blanco. Para nada. Lo hiciste con un precioso traje fucsia estilo Chanel con su birrete y todo. Supongo que el color se lo vi cuando siendo yo pequeño lo tenías colgado en algún armario, porque las fotos eran, en fin, en blanco y negro. Lo único de color real en aquella foto de boda era el Dodge Dart que os transportó y los zapatos de papá, bien visibles por su pantalón de pitillo de pata cortita. Las modas que van y vienen, ahora vuelven a llevarse así. No hubo viajes ni casa nueva. Seguisteis trabajando y os fuisteis a vivir a casa de los abuelos, tu padre y tu madre. Así fue hasta 6 años después. La abuela quería estar cerca. Tú eras una enferma y lo peor era cuestión de tiempo. Angelita. María Ángeles. Siempre tus historias de chica de servicio. En casa de familias con dinero. Primero desde tu pueblo. Viste muchos sitios que otras paisanas tuyas no tuvieron la oportunidad. Murcia, a donde viajabas en un estupendo coche, con todos los componentes de la familia en la que servías en Cáceres, capital. Luego creo que estuviste en Madrid, pero menos tiempo que tus hermanas. La verdad es que erais todo un plantel para la peli Las que tienen